Dios te bendiga, qué gusto poder saludarte. Estamos empezando una nueva serie y sé que va a bendecir nuestra vida. Esta serie le hemos titulado Mantos. Y tal vez algunos digan, bueno, qué raro ese tema para esta nueva serie, pero vas a descubrir algo interesante que edificará tu vida, que retará tu vida en esta etapa que estás viviendo. Cuando hablamos de mantos en la Biblia, debemos entender que en la Biblia son usados como figuras de, primero, representan una habilitación o una autoridad. Voy a poner algunos ejemplos. Los sacerdotes tenían ciertas vestiduras que representaban esa habilitación que tenían para ejercer el sacerdocio. Tú recuerdas también que la Biblia habla acerca del manto de alegría. Eso significa que habrá un momento donde seremos vestidos con tal gozo que rebosarán nuestros corazones. O la Biblia también habla de las vestiduras de salvación. O incluso en el Nuevo Testamento se habla de despojarnos de las antiguas maneras de vivir y de revestirnos del nuevo hombre. Entonces esa idea de cubrirnos, de vestirnos, de arroparnos, está a lo largo de la Biblia. De hecho, uno de los profetas del cual vamos a hablar hoy, Elías, utilizaba un manto y ese manto era un símbolo de su autoridad como profeta. Si nosotros lo ponemos en todo sobre la mesa, nos damos cuenta entonces que hay un principio que podemos rescatar de todo esto. El principio de que sobre cada uno de nosotros hay una asignación del cielo. Cada uno de nosotros tenemos un propósito por el que hemos nacido, un llamado de Dios y una asignación que debemos realizar. Para realizar esa asignación, Dios derrama sobre nosotros un manto. No sé si ahora me voy dando a entender. Una habilitación, una manera de traer a nuestra vida habilidades, oportunidades que se pueden desarrollar en nosotros para poder cumplir ese propósito y para cumplir ese llamado. Por ejemplo, cuando alguien es llamado al ministerio, podemos decir que ha recibido un manto pastoral, una habilitación. Cuando hay personas que tienen esa habilidad de producir riquezas y que han recibido esto, reciben una habilitación. Es como un manto que los cubre. Y ese principio de cobertura está a lo largo de la Biblia. Hemos hablado que las figuras de autoridad también cubren nuestra vida. De hecho, el Salmo 133, si tú lo has leído, me encanta ese salmo, porque habla acerca de cómo, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero lo que me llama la atención es cómo dice que se derrama la bendición, que cae sobre las vestiduras, pasa por las barbas y llega hasta el suelo. Ese es el principio de la cobertura. Todo lo que está debajo de esa cobertura recibe la misma bendición. Así que vamos a estudiar durante 4 semanas este principio, lo vamos a desarrollar, veremos cómo bendice nuestra vida, pero va a ser algo muy extraordinario. Y hoy quiero hablar acerca del profeta Elías. El profeta Elías es un hombre extraordinario en la Biblia. Era un hombre que cuando oraba descendía fuego del cielo, era un hombre que vio milagros en su vida, tenía una autoridad para hablar. Y en cierta ocasión va caminando y ve que hay un joven llamado Eliseo, un joven que estaba trabajando, era un joven de una posición económica muy buena, y él estaba allí trabajando en el campo, arando el campo. Y de repente Elías lo ve, se quita su manto y se lo lanza. Esa acción representa un llamado, esa acción representa un llamado a la acción, decirle, ¿sabes qué? Yo creo que tienes algo con que puedes seguir este legado que yo tengo. Entonces él recibe el manto y le dice, ¿por qué haces esto? Espérame, ya entendí el asunto, déjame irme a despedir de mis papás. Y bueno, la historia cuenta que desde ese momento se convirtió en su siervo, en su asistente. Estuvo allí y empezó a aprender de él. Ahora, ¿te das cuenta cómo ese acto de lanzar el manto era decirle, ¿sabes qué? Yo quiero que tengas esto en tu vida. Y aquí quiero empezar a hacer algunas reflexiones importantes para lo que quiero decir. Voy a hablar acerca de los padres. Todos los padres tienen una habilitación, un manto, cosas, bendiciones que Dios les ha dado. ¿Cuál es nuestro problema? Que muchas veces nosotros no vemos eso en nuestros padres. O menospreciamos algunas cosas que ellos tienen sin darnos cuenta que hay un manto que podemos recibir y hay algo que podemos heredar. Y hoy quiero enseñarte 3 cosas
sobre esta impartición, sobre este mover que vamos a hacer. Hay algo importante que la Biblia menciona y es esto. Cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo: dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Y Eliseo respondió: te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Date cuenta que Elías estaba por irse. Era un momento de transición. Amados hermanos, debemos ser entendidos en los tiempos. Estamos viviendo tiempos de transición. Hay una generación que está partiendo con el Señor. Hay una generación de ancianos que están con el Señor y el problema es que no ha habido personas que reciban o que sigan ese legado o que reciban esas bendiciones que ellos tienen. Y entonces él dice: te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Esta petición es interesante porque debemos entender que hay cosas que nosotros recibimos por herencia, no por exigencia. Mira, muchas personas tienen un padre próspero y tú te das cuenta que sus hijos pierden todo. Allí hubo un descuido, se perdieron cosas y no se logró transmitir esa bendición. O hay padres que de repente tenían una habilitación para los negocios, pero cayeron en una relación fuera del matrimonio y destruyeron su patrimonio y no lograron pasar esa bendición que Dios les había dado a la siguiente generación. Pasa lo mismo con la fe, pasa lo mismo con los recursos, pasa lo mismo con las oportunidades. Así que yo quiero mencionarte algunas cosas que llamaron mi atención acerca de qué podemos heredar. En primer lugar, heredamos bendición. Primera de Pedro 3:9 dice: no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Tú y yo somos llamados a heredar bendiciones. Todos los padres, todos los pastores, todas las figuras de autoridad tienen en sus manos esa capacidad de bendecir. Y nosotros debemos convertirnos en herederos de esas bendiciones. Tú puedes heredar esas bendiciones. Cuando tú honras a las figuras de autoridad, tú estás cuidando esa herencia. Eliseo recibió algo de Elías porque lo honró, porque lo sirvió, porque reconoció que allí había virtud. Ahora, tú puedes heredar las bendiciones. Voy a ponerlo en el plano de lo económico. Cuando tú has trabajado y te has esforzado y tienes un patrimonio, ese patrimonio se convertirá en la herencia que tus hijos pueden tener. Esa es una bendición. Pero de la misma manera tú puedes heredarle otras cosas. No solo le heredes el dinero, herédale también las habilidades para producir ese dinero y para administrar ese dinero. Los papás, y hoy le hablo a los papás, cometemos un error. Somos hábiles en muchas cosas, aprendemos a enfrentar la vida, pero pocas veces tenemos la paciencia de explicarle a nuestros hijos y de darles ese manto de habilitación. Nosotros pensamos que la herencia es el dinero. Y ¿sabes algo? Eso es parte. Pero ¿sabes qué es lo que deberíamos transmitirle a nuestros hijos? ¿Cómo produjimos ese dinero? ¿Cómo administramos ese dinero? ¿Y cómo hicimos incrementar nuestro patrimonio? El problema es que no nos tomamos el tiempo para enseñarle a otros. Voy a hablar del ministerio. Hay personas que Dios usa grandemente, pero es responsabilidad de toda persona que es usada por Dios de enseñarle a otros, de transmitir a otros lo que hemos recibido. Y es responsabilidad nuestra también. Cuando encontramos a alguien que tiene algo de Dios, hay que pegarnos, hay que aprender, porque esa persona tiene una herencia y tarde o temprano será impartida o se perderá. Así que debemos tener cuidado con esto. Heredamos bendición. Cuando alguien es bendecido, tiene la capacidad de bendecir a otros. Enséñale a tus hijos, enséñale a otros. Mira, nos pasa a veces con los trabajadores. Hay trabajadores que son muy buenos y de repente nosotros decimos, bueno, voy a trabajar en él, veo algo en él y empezamos a tener esa acción de enseñarle. Mira, ¿cómo nos cuesta tener generatividad en nuestra vida? ¿Qué significa eso? La capacidad de que las generaciones que ya tienen más años le enseñen a las generaciones nuevas. ¿Cómo hemos perdido esa capacidad de enseñarle a otros, de dejar un legado? A veces pensamos mucho en lo nuestro.
Y así que esto es en 2 vías. No solo pienses en ti, sino cómo dejar un legado. Y tú, no solo pienses en ti, sino cómo recibir un legado. A veces decimos, no, yo puedo, yo quiero, yo lo voy a hacer. Pero tengamos cuidado, hay un manto que recibir, hay bendiciones que recibir. Así que heredamos bendición. Una segunda cosa que heredamos es, heredamos promesas. Hebreos capítulo 6, versículo 11 dice, deseamos sin embargo que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por la fe y paciencia heredan las promesas. Y voy a ponerte un ejemplo. Dios llama a Abraham, me encanta ese pasaje, porque fue el pasaje con el que también Dios me habló de salir de mi tierra. Y Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Es una promesa extraordinaria. ¿Sabes qué pasó? Abraham no fue una gran nación en su generación. Abraham no vio el alcance de lo que iba él a tener. Sin embargo, esa promesa fue heredada a su hijo Isaac. Isaac, ¿sabes tú que la historia cuenta que tuvo 2 hijos? Jacob y Esaú. Tampoco fueron una gran nación. Sin embargo, vieron promesas extraordinarias. En tiempo de hambruna, ellos recibieron bendición. Dice que en el año que más hambre hubo, él sembró y cosechó al 100%. Él destapó los pozos que su padre había abierto y recibió una bendición extraordinaria, pero tampoco fue una gran nación. Y entonces, ¿qué pasó? Su hijo heredó la promesa. Uno de sus hijos, Jacob, que fue el que honró ese manto que tenían, ¿sabes qué sucede? Jacob tiene 12 hijos y se convierte en el padre de aquellos que iban a ser los iniciadores de la nación de Israel. De hecho, a Jacob se le cambia nombre y es interesante cómo las cosas se dan. La tercera generación vio el cumplimiento de las promesas. Mira, debemos entender que nosotros somos generacionales, de que no solo pensemos en nuestra generación. Yo soy el resultado de lo que generaciones anteriores sembraron. Quizá mis padres no vieron en su generación el cumplimiento de las promesas que Dios les había dado, pero ahora yo soy heredero de promesas. Tú debes alegrarte cuando eres heredero de promesas. Si algún día a un abuelo, a un padre, Dios le dio una promesa de bendición, tú eres heredero de esa promesa. La Biblia dice que Dios nos bendecirá hasta 1000 generaciones. Por eso es importante pensar no solo en nosotros, pensar en el legado que recibimos, pero también en el legado que vamos a dar. Esto me encanta. Somos herederos de promesas. Hay cosas que Dios le prometió a mi mamá, que tal vez ella no vio, pero ve el cumplimiento en nosotros. Todos los que son papás acá, y le vuelvo a hablar a los papás, herédale a tus hijos no solo dinero, no solo bendiciones, también herédale las promesas. Y voy a pedirte un ejercicio. Hemos perdido, creo yo, el arte de contar nuestras historias. Tenemos tanta prisa en la vida que no contamos las historias de cómo empezamos o las historias de lo que algún día soñamos. Estamos tan apresurados, queremos correr, hacer, y se nos olvida contar nuestra historia. Y la historia que tú cuentas a tus hijos, le estás heredando promesas, porque les inspiras fe, porque ellos entienden de dónde vienen y saben lo que Dios hará en sus vidas. Me encanta lo que el pueblo de Israel hacía cuando entregaban las primicias. Cuando era tiempo de primicias, ellos llevaban delante del sacerdote, llevaban una canasta con los primeros frutos, o llevaban ese cordero, o esa vaquita, o todo lo primero que habían producido. Se paraban delante del sacerdote y recitaban una oración que empezaba así: un arameo a punto de morir fue mi padre. ¿Sabes de quién estaban hablando? De Abraham. Y luego empezaban, y fue forastero, y estuvo en Egipto, y bueno, contaban toda la historia de dónde los había sacado. Pero luego ellos decían, pero Dios nos entró a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, y por eso estoy aquí entregando mis primicias. ¿Te das cuenta cómo ellos recordaban las promesas? ¿Cómo se nos olvida eso? Tal vez tú tienes una gran empresa. Es bueno recordar la historia y decirle a todos, ¿saben qué? Así empezamos, así empezó la promesa. Mira, por eso a veces yo cuento y cuento cómo empezó esta promesa de Idenetla.
Un día empezamos como un pequeño grupo. Un día empezamos con un pequeño sueño de bendecir nuestra comunidad. Hoy, para la gloria de Dios, tenemos ya nuestras reuniones, tenemos 2 puntos y te cuento que la próxima semana estaremos abriendo nuestro tercer punto, nuestro punto centro, y creemos que seremos de bendición. ¿Sabes? Yo no soy de este país. Bueno, ya soy de este país, mi corazón está acá. Esto se ha convertido en mi tierra prometida. Pero un día tuve que decidir qué iba a hacer con mi vida. Y este pasaje de Abraham, imagínate, Dios me lo puso, lo leí y sentí en mi corazón una fuerte impresión que esa palabra era para mí. Salí de mi tierra, hoy aquí estamos, siguiendo una promesa. Y yo espero dejar un legado a las siguientes generaciones. Espero dejar un legado de promesas. Papás, cuenten la historia. Hijos, no tengan esa actitud de, ay, mi papá y sus historias. Otra vez con lo mismo. Porque muchas veces por eso no heredamos las promesas. Muchas veces por eso no decimos, pero ¿por qué no me va bien? ¿Pero por qué no avanzo? Porque no nos damos cuenta que hay promesas que están trabadas, hay promesas que se quedaron en el camino. Redescubre las promesas. Y tarea para los papás, cuenten las promesas, pero tarea para los hijos. Busca a tu abuelo, busca a tu papá, busca a tu jefe, busca a tu pastor y cuéntale, oye, ¿qué promesa le ha dado Dios? ¿Qué cosa le ha hablado Dios? Y te darás cuenta que allí hay promesas que tú puedes heredar. Otra cosa que heredamos la fe. Segunda de Timoteo 1:5 dice, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenos tu abuela Loida, tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Pablo le dice a Timoteo, tú tienes una fe increíble, que no nació en ti, te la heredó mamá, pero a mamá se le heredó su abuela. Hoy tenemos un problema. Estamos rodeados de tantas ideologías, de tantas maneras de pensar, que despreciamos el legado que tenemos de nuestros padres, de nuestra iglesia, el legado que tenemos de fe de parte de nuestro Señor. Hoy, tú te das cuenta que si tú dices que eres cristiano, si tú dices que crees en Dios, si tú dices que crees en la Biblia, parece que te vuelves enemigo de todos. Y hay mucha gente que no le gusta la confrontación. Y es más, yo soy enemigo en la confrontación, pero sí soy amigo de defender el legado que recibimos. La fe que tú y yo hoy profesamos le ha costado sangre a muchas personas. Cuando tú estudias la historia del cristianismo, te vas a dar cuenta que hemos sufrido persecución, que hemos sido rechazados por nuestra fe. Sin embargo, ese legado es el que nos ha abierto las puertas al cielo. Ese legado ha transformado nuestra vida. Ese legado ha cambiado nuestra vida de sabernos pecadores a sabernos personas que hoy tenemos una fe viva. Pero ese legado no debe ser menospreciado. Hay personas que de repente llegan con papá y le dicen, papá, mamá, no me gusta tu fe, tú eres esto. No desprecies la fe. Analiza todo. Nunca reciban las cosas solo por una imposición. Y esto, otra vez, vamos a los doblados. Papá, la fe no se impone, se hereda, se comparte, se modela. Muchas veces nuestros hijos no quieren seguir los pasos de fe, no porque no crean en Dios, sino porque han visto nuestra fe infructuosa. Por eso me encanta cómo Pablo le dice a Timoteo, esa fe sincera, primero la viste en mamá, y mamá la vio en la abuelita. ¿Qué tal si nosotros pudiéramos decir, mis nietos verán una fe sincera? Así que le hablo primero a los papás, a las figuras de autoridad. Vive tu fe como debe ser. No vivas esa incongruencia que a veces decimos que amamos, pero odiamos. Que a veces decimos que Dios es maravilloso, pero vivimos haciendo otras cosas. Que un día estamos en la iglesia adorando al Señor, pero el otro día andamos leyendo las cartas a ver qué nos depara el futuro. Tengamos congruencia con nuestra fe para que nuestros hijos y los que nos ven sigan ese legado. Yo como papá, pues me pongo el sombrero de papá, tengo un reto con mis hijos. Tengo mis hijos y tengo mis luchas, como creo que todos las tenemos. Pero es mi trabajo que ellos puedan ver a través de mi vida a Jesucristo. Me pongo el sombrero de pastor. Como pastor es mi responsabilidad no imponerte nada. De hecho, tú sabes que mucho de lo que hablamos acá nunca es una imposición. Siempre es una enseñanza y siempre tú tienes la última decisión. Yo no cambio a las personas con mis palabras. Es el Espíritu Santo el que te da la confirmación a ti de que algo viene de Él. Así que quiero motivarte.
Toma la fe. Mira, pero ser cristiano ahora es algo revolucionario. Ser cristiano ahora es un reto. Mira, es muy popular. Es muy popular marchar a donde van todos. Es muy popular ir al camino que van todos. Pero agarrar la bandera de la fe es algo extraordinario. Sé tú esa persona que pueda dar eso. Ahora, llámame atención que cuando Elías se va a ir, le dice, ¿qué quieres? Y él pide ese manto. Ahora vamos entendiendo el concepto del manto, eso que heredamos, esa habilitación que tenemos. Pero luego, miren lo que dice el siguiente versículo. El versículo 10. Has pedido algo difícil, respondió Elías. Si me ves, en el momento en que yo sea llevado de tu lado, recibirás lo que pediste, pero si no me ves, no lo recibirás. Eliseo le dice, mira, el legado yo te lo puedo dar, pero has pedido algo muy difícil. A veces nosotros pensamos que las bendiciones se heredan fácil, que las cosas se dan con facilidad y no. Nosotros tenemos que aprender primero a valorar el manto que tenemos. Voy a poner un ejemplo con Abraham. Abraham recibió un manto, una habilitación, una promesa, bendiciones que las heredó a su hijo Isaac. Isaac tenía 2 hijos. Uno de ellos era Esaú, que por derecho le tocaba la bendición y la primogenitura. De hecho, la frase que deberíamos nosotros usar es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Esaú. Pero ¿sabes que no es así? La frase es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Qué pasó allí? Esaú despreció el regalo que le había sido dado. Lo tomó como algo común, lo tomó como algo no valioso, a tal punto que un día con hambre lo hace negocio por un plato de lentejas. ¿Qué podemos aprender de eso? Nosotros a veces perdemos bendiciones por un plato de lentejas, por un placer momentáneo. A veces tenemos un legado de fe tan extraordinario que lo acabamos por ir a darnos unos tragos, que lo acabamos por meternos en una relación que no debemos, que lo acabamos solo por querer tener la razón, cuando eso a veces no es lo importante. Muchas veces menospreciamos ese legado de fe que hemos recibido, ese legado de fe que nos ha sido dado, las bendiciones que nos han sido dadas. Así que no lo hagamos. Debemos voltear a ver y preguntarnos, ¿qué fue lo que mis padres hicieron? ¿Qué es lo que mis pastores hicieron? ¿Qué es ese legado? ¿Por qué funcionó? Voy a contar otra historia. Tú te das cuenta que en la Biblia hay un hombre llamado Salomón. Salomón fue un hombre muy sabio para gobernar. De hecho, una de las cosas que él recibió fue una sabiduría extraordinaria para el gobierno. Cuando él muere y su hijo toma el trono, lo primero que su hijo hace es hacer una consulta ciudadana. Lo primero que dice es, ni él lo hizo. Los ancianos de Israel se acercan y le dicen, oye, rey, queremos decirte que tu papá nos ponía muchos impuestos, pero queremos pedirte que nos bajes los impuestos y te serviremos. Y entonces él seguramente dijo, bueno, como mi papá, yo miraba que él consultaba, vamos a consultar a los ancianos. Van a consultar a los ancianos y los ancianos le dicen, no, sí, escúchalo, tiene razón. Pero luego, ¿qué hace? Se va con los jóvenes y les dice, oigan, ¿qué hago? Y los jóvenes les dicen, no, esos están locos, ¿sabes qué? Ponles más impuestos, ponles más carga, porque demuestra quién es el rey. ¿Y sabes qué hizo? Le hace caso a los jóvenes y el reino se divide. De las 12 tribus, 10 se van en una rebelión y 2 se quedan con él. ¿Cómo es posible que, siendo el hijo de un hombre tan sabio para gobernar, perdió todo por una mala decisión? Porque no pudo valorar el manto, no pudo valorar el legado que le había sido dado. Quizá las palabras, mira, lee Proverbios, y tú te darás cuenta que Proverbios está lleno de consejos de cómo gobernar que seguramente él no les prestó atención. Así que debemos aprender a cuidar esto. ¿Cómo sigue la historia? Y llama mi atención esto. Tú te das cuenta que entonces van caminando y la Biblia dice, versículo 11, mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por carros de fuego, pasó entre los 2 hombres y los separó, y Elías fue llevado al cielo por un torbellino.
Eliseo lo vio y exclamó: Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Mientras desaparecía de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia. Versículo 13. Entonces Eliseo tomó el manto de Elías, el cual se había caído cuando fue llevado, y regresó a la orilla del Jordán. Golpeó el agua con el manto de Elías y exclamó: ¿Dónde está el Señor Dios de Elías? Entonces el río se dividió en dos y Eliseo lo cruzó. Versículo 15. Cuando el grupo de profetas de Jericó vio desde lejos lo que había sucedido, exclamaron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Enseguida salieron a su encuentro y se inclinaron hasta el suelo delante de él. ¿Sabes qué pasó? La vida de Eliseo fue transformada completamente. Porque ¿cuál era el requisito que Elías le había puesto? Que si veía cuando fuera llevado, él recibiría lo que había prometido. Eso implicó un esfuerzo. Cuando él ve el cuadro y grita: Padre mío, fue llevado al cielo, la Biblia dice que el manto de Elías cayó. Ahora la decisión de tomarlo no estaba en Eliseo, no estaba en Elías, estaba en Eliseo. Eliseo tenía que decidir si tomaba o no ese manto. Y sabes, la habilitación, él recibe el manto y lo primero que grita es: ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está? Esa expresión está diciendo: lo que él tenía lo tengo yo. Y lo primero que hace es golpear con el manto el río, que se divide en dos. ¿Sabes que eso ya lo había hecho antes su maestro? Tú puedes leer un capítulo antes, de versículos antes, y te das cuenta que Elías tuvo la misma acción. Golpeó con el manto el río y se dividió. ¿Qué había pasado? Él había recibido esa herencia tan prometida. Yo quiero terminar con esto. Las habilitaciones que recibimos pueden ser un parteaguas en nuestra vida. Dios quiere bendecir nuestras vidas, pero la manera en la que Dios muchas veces da su herencia es a través de personas imperfectas, personas que a veces nosotros decimos: pero ¿cómo es posible que Dios bendiga a una persona como esa? No lo sé, Dios da su gracia como Él quiere. A veces nosotros decimos: ¿por qué le dio eso a Él? No lo sé. Pregúntale a Dios. La Biblia aquí dice que Dios reparte, que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere, las habilitaciones como Él quiere, las cosas como Él quiere. ¿Qué es nuestro trabajo? Si tú eres alguien que tienes un legado, debes aprender a dar ese legado. Debes aprender, no te quedes con eso. No te quedes con ese manto. Ese manto hay que lanzarlo. Ese manto hay que repartirlo. Pero si tú eres alguien que estás debajo de una persona, debajo de un manto, debajo de una cobertura, debajo de un padre, de un maestro, de un pastor, aprende a encontrar esa virtud que puede bendecir tu vida. De nuevo, hereda esas promesas, hereda esas bendiciones, hereda esa fe. De hecho, la Biblia, cuando habla de los pastores, dice: miren a sus pastores, vean su fe e imítenla. Esa es la herencia. La herencia es esa enseñanza, esa fe que necesitamos obtener. Yo creo que viene un tiempo de bendición, un tiempo de aceleración, pero es un tiempo también donde debemos buscar cuáles son las promesas que Dios le ha dado a mi familia, sobre qué promesas estamos basados nosotros. Algunos son los dadores de promesas, otros serán los iniciadores de promesas. Voy a terminar con este concepto. Abraham fue un iniciador de promesas. Abraham fue alguien que le tocó empezar ese legado. Tal vez nadie es cristiano en tu familia, tú eres el iniciador del legado de esas promesas extraordinarias. Tal vez tú eres el primero que está yendo a la universidad, nadie más en tu familia lo ha hecho. Tú eres el iniciador de un legado extraordinario. Tal vez tu familia no ha tenido una prosperidad tan grande, han tenido lo suficiente. Tal vez tú eres el que va a empezar ese legado de hacer algo extraordinario. Tal vez tú eres el iniciador. Pero si tú estás debajo de alguien, busca esa promesa. De nuevo, sé que hay tareas para esta semana. Padres, cuenten sus historias. Escriban las promesas. Hijos, descubran las promesas. Y fluye sobre esa promesa, sobre ese manto que Dios te ha dado. Sé que Dios hará algo extraordinario en este tiempo. Sobre nuestra iglesia tenemos un manto de crecimiento, un manto de abundancia, un manto de aceleración. No sé por qué. Dios nos ha llamado a esto. Yo no lo entiendo. Pero he platicado con personas esta semana que me han dicho: ¿sabe qué? Desde que vine a la iglesia, algo cambió en mi vida. Mi manera de ver las cosas cambió, y como cambió mi manera de pensar, cambió mi manera de vivir. Y yo me alegro con eso, porque cuando empezamos esto, Dios nos dijo que íbamos a ser transformados por su palabra, que íbamos a ser transformados por los principios que aplicáramos, por la obediencia. Mira,
Ese es el manto que tenemos, esa es la habilitación que tenemos. Las cosas se dan, retamos la imposibilidad y no sé por qué razón Dios nos ha dado eso, pero fluyamos en eso. Déjame hacer una oración hoy para terminar. Padre, gracias por esta enseñanza. Te pido que traigas revelación a nuestros corazones, que traigas esto a nuestra vida, que podamos entender cómo fluir en todo esto. Habla a nuestros corazones, a nuestras vidas. Danos ese reto, Señor, de ser dadores, Señor, de tener un manto para entregar, pero también, si estamos bajo un manto, honrarlo y recibir esas bendiciones, ese legado. Hoy oramos por esto. Pedimos que sea tu gracia la que nos sostenga, la que nos levante, la que nos dé paz. Señor, muchas gracias por tus bendiciones. Muchas gracias por lo que tú estás haciendo. Muchas gracias, Señor. Bendigo a mis hermanos. Gracias por esta habilitación que nos has dado como iglesia de multiplicación, de crecimiento, Señor, de salud, de restauración. Hoy fluimos sobre eso y pedimos, Señor, que tu gracia esté sobre nuestras vidas. Te bendecimos, Dios, y gracias por esta enseñanza que has traído a nuestros corazones. En tu nombre oramos, Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Nos vemos en la próxima, si Dios nos lo permite. Thank you.